Hoy día me gustaría preguntarle a los invitados cuál es la relación que ellos ven inversa de la poesía hacia la arquitectura. Vimos los videos de Enrique, vimos estos viajes que hace Samuel a través de la publicidad, el sujeto de Alejandra, que está ahí un poco consternado también, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ustedes la relación entre su escritura, la ciudad, los espacios, el tránsito? Bueno, yo hace tiempo, yo trabajo con niños y yo en la educación poética. Entonces una vez les hice un cuento que era como, escribir un poema era como construir una casa. Bueno, eso es como lo primero que se me ocurre ahora, porque las palabras son como los ladrillos y los vais como acomodando también. No es como llegar y poner los ladrillos, tiene que tener no sé, pues tiene que ser amable, ¿no? Tiene que ser bello también. Una casa, un edificio, o sea, vemos por ahí edificios que no son para nada un poema, pues. Lo mismo pasa con los poemas. Pues. Son artes manuales ambas, ¿no? Entonces, la poesía es un arte manual, un arte expresivo. Bueno, probablemente también la arquitectura expresa mucho y también a veces yo creo que trabaja con la metáfora, porque algunos edificios quieren hablar de otras cosas, ¿no? Son expresión de otras. Entonces, creo que hay harta vinculación, ahora que lo pienso, entre la arquitectura y la poesía. Sí. El núcleo de ambas, ¿no? De una ocupación de un espacio, ¿no? O de habitar un espacio, de cómo generar lugares habitables a escala humana, ¿no? O sea, creo que está el mismo núcleo, ¿no? Del humano y el tamaño alrededor, ¿no? Lo del poema, del video del comienzo es completamente cierto. Yo siempre quise ser arquitecto y fueron circunstancias de la vida las que me llevaron por otro lugar. Y era porque efectivamente mi papá me llevaba a la construcción y a mí me dediqué todo de chico a hacerle plano, a dibujar cosas de arquitectura y era bueno para la matemática y para el dibujo, entonces era lo que correspondía que estudiara. Y por diversos motivos terminé haciendo algo muy distinto. Yo creo que lo que más se parecen para mí, porque la arquitectura me interesa mucho, la sigo, la leo, la investigo, es que es en los mecanismos de constricción, curiosamente. Cuando tengo que construir en mi propia casa, conectar un baño, por ejemplo, y el baño tiene tengo 3 metros por 2 y hay que meter un baño ahí. ¿Cómo hago para que quepa el lavamanos, la taza, la ducha, etcétera? Es muy similar a cuando tengo un ritmo en la cabeza y tengo que hacer caber ahí lo que quiero decir. Es curioso, ¿no? Uno piensa en el lenguaje de manera comunicativa, ¿no? Como de que tiene que informar algo, cuando en realidad el lenguaje opera de maneras muy distintas aparte de la comunicación, ¿no? Entonces hay un ritmo que me lleva y que debo cumplir, ¿no? Desde un lugar bien común como decir, supongamos, escribo un soneto, ¿no? Y tiene que tener las 11 sílabas. Tengo que meter el baño en los 3 metros. Es la misma idea. Creo que la creatividad arquitectónica, al igual que la creatividad literaria, está dada por la constricción, por la imposibilidad, la dificultad, las limitaciones de los medios para cumplir con esta imaginación que es más bien desbordada, ¿no? Y el tema de los sentidos, ¿no? Creo que cuando una construcción está arquitectónicamente bien resuelta y apela a todos los sentidos, no solamente el de la vista, ¿no? Uno puede de algún modo como tocar, oler, casi saborear determinadas estructuras, ¿no? Y con los poemas creo que se busca un poco lo mismo. A mí me pasa que estaba pensando que un texto fundamental para los estudios literarios en América Latina se llama justamente La ciudad letrada, de Ángel Rama, que claro, no vamos a entrar en descripciones detalladas, pero es de alguna manera la reflexión sobre cómo a partir de los grandes espacios que creó la modernidad, la bella ciudad, se podía uno encontrar con sentido y estímulos importantes para escribir. Así, para decirlo en fácil, era como una ciudad que era cercana a la inspiración y uno podía leer en esa ciudad las marcas de muchas generaciones, de los antiguos, de los que venían, etc. Una ciudad visualmente, polisémicamente muy rica. Pero creo que finalmente desde, no sé, 40 años a la fecha, en general, desde la mitad del siglo XX en adelante,
la ciudad se ha transformado como un espacio de combate muy fuerte, muy heavy. Entonces, en ese espacio que alguna vez fue idealizado por la literatura, por los grandes escritores de nuestro continente, hoy día se dan batallas y conatos muy profundos. Entonces creo yo que la gente que trabaja el estudio de las ciudades, como pueden ser los arquitectos, por ejemplo, o una suerte como de metrónomo, así como de alguien que revise cómo es la vida en la ciudad, debería estar muy atento a los sentidos y los flujos que la ciudad hoy día está generando. Vivimos en una ciudad, particularmente Santiago de Chile, donde el neoliberalismo ha sido aplicado con un rigor extremo, como no ha sido en otras ciudades de Europa o de América, y acá esa imposición, ese entronizamiento de esa ideología espacial ha generado unas subjetividades muy extrañas. Y a mí me ha interesado, he pesquisado desde mi trabajo, he intentado observar eso, me gusta mirar, por así llamarlo, la locura, ¿no? que provoca esta ciudad que es a veces invivible, o sea, una ciudad que está hecha para el automóvil, una ciudad que está hecha para los flujos de capitales, una ciudad cada día más vigilada, con tarjetas, sensores. Lo que se anuncia es pavoroso, ¿no? Huellas digitales para abrir puertas, etc. Entonces, es una ciudad como que permanentemente genera una vigilancia, un delirio, una persecución, una paranoia, y en ese sentido el arte tiene la posibilidad de cuestionarla, de romperla, de repensarla. Y en mi caso me ha gustado mucho, me ha interesado mucho. No ha sido fácil tampoco ponerme del lado de una ciudad de los perdedores, ¿no? De la ciudad de los caminantes, de la ciudad de los migrantes, de la ciudad de los locos, ¿no? Esa ciudad me ha interesado porque creo que en ella hay todavía restos de algo que está latiendo. Esa ciudad tan vidriada, tan high-tech, no me provoca interés porque, como dice un pensador, no sé si lo he leído, Kenneth Frampton, como que en la ciudad de los espejos no se puede escribir nada, no quedan las huellas de nada. Entonces, por eso mi trabajo de alguna manera performáticamente y escrituralmente de alguna manera ha puesto el ojo en esa ciudad que está como del lado de allá, o sea, de cualquier lugar del mundo del lado de allá. He aprendido muchas cosas trabajando aquí con los arquitectos. Y uno empieza a mirar su propia disciplina también a partir de la manera como trabajan en otras. La primera es que uno ve montones de similitudes en el trabajo compositivo de diseño, ¿no es cierto? Que hay un trabajo individual frente a un papel o frente a un computador, en el caso de los arquitectos, en el caso de la escritura. Y también hay un momento de oralidad y de puesta en comunidad del trabajo que se hace. Me ha sorprendido mucho y por esa razón estos estudiantes tienen este curso y en el cual estamos haciendo el ejercicio hoy día. Hay muchas oportunidades en que la oralidad es imprescindible. La lectura del plano, la lectura del diseño o la lectura del edificio o las éfrasis que hacen continuamente como parte de sus ejercicios de estudio tienen mucho que ver también con la interpretación y la lectura que ustedes hacen y que hoy día pudimos ver arriba del escenario. Y a ellos les quería preguntar cómo enfrentan una cosa como la de hoy día. Ustedes tienen una obra escrita, publicada o no, pero todos mostraron una obra escrita, sacaron un papel, un libro o lo trajeron memorizado, como es un sello característico de Enrique Winter, pero había un texto, ¿no es cierto? Y hay un despliegue, una ubicación, una posición, se tomaron el micrófono, se pararon, tomaron decisiones escénicas desde ese punto de vista. ¿Cómo preparan una presentación y qué importancia le atribuyen ustedes a este momento? El momento en que se encuentran como una comunidad, particularmente como una comunidad como esta, que no es la típica asistente a una recital de poesía, que es una disciplina un poquito endogámica desde esa perspectiva. Cuéntenme cuáles son las decisiones, en qué se fijan, cuáles son los elementos que utilizan, en qué piensan cuando tienen que enfrentar un público y subirse a un escenario. Voy al lugar y según lo que siento, así me comporto. Llevo mis libros, obviamente. Hace un tiempo que estoy cantando, así que lo voy mezclando y también me voy dejando influenciar por el momento. En realidad no lo preparo tanto. ¿El canto, el uso del canto, cómo surge?
Bueno, o sea, yo nunca antes había cantado en mi vida, o sea, hace como 2 años se me desató la voz y empecé a cantar. Pero así, no me digas, canta algo de Silvio Rodríguez, nunca te lo voy a poder cantar, pero todas las canciones que canto las invento yo, en el momento. Es como, son improvisaciones, sí. Por lo que voy sintiendo y no sé, todas son diferentes. Y me di cuenta que es bonito ese contrapunto en ese como, digamos, como chorro que tiene el canto, si está al lado de una casa, es como igual un paisaje un poco, porque el canto es como las montañas, no sé, los ríos, los prados, todo, y el poema es como el pueblo, la ciudad, así, como una construcción. Entonces, ahora que lo estaba haciendo, pensaba en eso. Qué bonito que, mira, tiene algo que ver con la arquitectura en realidad. Yo lo quería practicar con estos poemas escritos en braille que siempre me han dicho que son muy crípticos, muy herméticos y todo. Entonces igual, que siempre he escuchado esa crítica, a mí me gustan igual, me digo, porque hay que estarlo explicando. Entonces, si más encima hago un canto que no significa nada, como que después al lado de ese canto el escrito en braille, uy, que claro, se entiende todo, pues. Entonces es como un buen así contrapunto. Me he dado cuenta de eso, o sea, en realidad es primera vez que lo hago, esto del canto con el escrito en braille. Dije, voy a aprovechar porque creo que mi libro, el escrito en braille, es como lo más de constructo que tengo de mis poemas. Bueno, todos mis poemas son bien... los pienso harto, que yo creo que eso debe tener algo que los arquitectos también tienen que darle harto vuelta a las obras que hacen, pues, también son obras, construcciones, eso. Cierto impulso, ¿no? En eso consiste el espacio público, ¿no? De compartir con otros. La literatura es un ejercicio sumamente solitario de lectura, de dedicar la vida completa a leer y a escribir, digamos. Todo lo que uno puede, ¿no? Que los otros trabajos le permiten. Entonces pasa que cuando uno viene a compartirlo con otros, creo que es fundamental leer de alguna manera lo que le está pasando a esos otros que están presentes, ¿no? Entonces también dejo ese espacio, en este caso que traía los videos un poquito más rígido, pero siempre los poemas los voy rotando, cambiando respecto a lo que haya que dialogar ahí. Y en ese diálogo intento este asunto de la memoria, surgió también espontáneamente, porque yo grabé un disco con unos músicos de la banda Matorral y de otros que se llamó Agua en Polvo hace el 2012. Y claro, lo tocábamos en vivo con 6, 7 músicos en escena y yo encontraba que no me iba a sentar ahí en la esquina con una lucecita, ¿no? Con una boina a leer mis poemas y arriba estaban así todos los demás tocando rock, mirando a la gente, como viviendo en ese espacio más teatral, ¿no? Y que además es mucho más riesgoso porque cabe espacio al error que uno no tiene leyendo, pensaba yo en esa banda, ¿no? Y así surgió, me lo fui aprendiendo simplemente con los ensayos, se ensaya muchísimo y después ya me lo sabía. Y es curioso porque si tú me dices como desde tal escena empieza, me cuesta, yo voy por el ritmo. Y a eso me refería, uno tiene un ritmo interno, uno, cuando se me olvidaban cosas al principio, era que me faltaban 2 sílabas, no es que me faltara una palabra, digamos. Y no es que uno esté contando sílabas, sino que uno sigue un ritmo. Todos los presentes aquí se saben las canciones favoritas y también las canciones que aunque a uno no le gusten, son muy populares porque tienen un ritmo que es pegote, ¿no? Entonces, de esa manera operaba lo de la memoria, que cumple por lo menos 2 funciones que a mí me parecen importantes. La primera es un vínculo con la poesía, bueno, prehispánica, ¿no? O precolombina, ¿no? La tradición nuestra es oral, y no solo los mapuches, sino que, bueno, a nivel continental casi todas las manifestaciones artísticas de la palabra son orales. Y históricamente, también la tradición europea, en fin, los griegos y los latinos, también la rima surge como mnemotecnia para poder recordar un texto, para poder recordar una historia. El lenguaje de la tribu, la memoria de la tribu es el poema. Entonces me interesa eso, poder acercarme a esa tradición. Y por otro lado, también no leer permite devolver la mirada, ¿no? En un punto más posmoderno, digamos, de Rancière, como te miran y yo quiero devolver la mirada. Te mira los ejemplos que daba Samuel de la Calle, ¿no? Como te mira el que está disociado, el loco, el desalineado, ¿no? Y tú devuelves la mirada a eso. O sea, es parte de ti lo que le está pasando a otro.
Y esa escritura como muy ligada a la oralidad también es eso, de estar con el oído, la oreja parada, digamos, la paila abierta, cuando uno anda por la calle, ir escuchando maneras de decir. Y he tenido la suerte, bueno, de vivir en otros lugares, ahora en otro que también se habla español, pero era otro, de hecho, español, ¿no? Le llaman a lo que nosotros llamamos castellano. Y es otro timbre y son otras palabras. Yo hoy a mi mamá le pedí, me quedé donde mi madre, que vive en Santiago, y le pedí si tenía leche deslactosada, y me dijo, ¿qué es eso? Y claro, decir lactosa, por decir un ejemplo muy burdo de cómo uno se va quedando con ese lenguaje cotidiano de otro lugar. Pero, bueno, sin querer irme más por las ramas, solo una idea central. Yo mis textos los pienso, mi escritura, la pienso como que su soporte es el papel. Y en eso tal vez sea distinto en los casos con los demás presentes, y creo que es muy importante que nos hayan traído a los tres también con distintas propuestas. Yo escribo poemas, escribo novelas, ensayos, traducciones, y mi soporte es el papel, es el lugar más tradicional de la literatura. No pretendo que sea otro, pero yo creo que si uno va a presentar ese texto en papel en otra instancia, tiene que pensar esa otra instancia. O sea, si para mí fuera solo el papel, no me presentaría acá, diría muchas gracias, que me lean, ¿no? Pero creo que si uno va a presentarse de otra manera, como lo hace Martín, por ejemplo, en obra visual, ¿no? En ponerlo en galería, etcétera, hay que pensar como esa percepción. Yo soy muy seguidor de ciertos artistas conceptuales que ponen eso en entredicho, y lo he trabajado en algunos ensayos. Por ejemplo, obras de artes visuales que no son la obra, sino que la intervención de la sala, que se hacen cargo de que cuando uno entra a una sala, también ve cómo entra la luz, también ve a las personas alrededor. La experiencia de uno no es el cuadro que está al frente, la experiencia de uno es todo lo que rodea eso. Y también tengo poemas sobre eso, como cómo se imprimirá esta página, qué cosa estará pensando uno de ustedes. Si ustedes tienen prueba o examen, en media hora más van a estar pensando en el examen, no es lo que yo estoy diciendo, como todo lo que rodea la experiencia humana, la percepción humana en torno a ese poema, que no es sagrado, que simplemente son manchas negras sobre un fondo blanco. Entonces, eso, como me interesa esta instancia y me la pienso como instancia, no respecto de qué poema uno presenta, porque creo que es crucial mantener como ese impulso, esa calidez de lo fresco, de que de pronto vi un detalle y digo, uy, les voy a hablar de tal cosa, ¿no? Y por eso en este caso los poemas estaban más cercanos a la arquitectura, pero me entusiasmé con otro que no tenía tanto que ver con eso, y también se trata de que uno lo disfrute, ¿no? También me gusta la calle, me gusta sentir eso. O sea, tengo en mi proceso de creación también mucho diálogo con amigos arquitectos. Soy lector de varios textos de reflexión arquitectónica. Me han inspirado también muchos autores que han trabajado el espacio público románticamente y críticamente. Me gustan textos como La ciudad, de Gonzalo Millán, Salir, de Guadalupe Santa Cruz, que son textos como que me aproximan a una ocupación de la ciudad bien cargada, bien poderosa. Me gusta también, leo harto a David Harvey, soy seguidor de los situacionistas y toda su reflexión sobre la psicogeografía. O sea, tengo en mi escritorio ahí textos de arquitectura bien estimulantes. Las performances las preparo, bueno, yo creo que yo me siento que vivo en arte, vivo permanentemente produciendo, anotando, escribiendo, observando. Bueno, es como una opción completa que he hecho, como que me he aferrado como a una tabla de salvación a la condición terrible que significa ser artista también, ¿no? Como de que te dan un poco de conciencia, un poquito más que la gente que ha hecho otra opción, pero también hay que esforzarse demasiado para no caer y para también no quedar sin habla, ¿no? Porque hay tantos estímulos que a veces uno puede caer en la impotencia del habla. Eso, y claro, me encanta conversar con la gente, y qué bonita esta oportunidad que sea también para tener un diálogo con ustedes, que son gente joven que está formándose. Para cerrar simplemente, yo creo que todo ser humano es un artista, ¿no? Todo, como lo dijo Boyce, ¿no? Que cualquier persona que hace algo para ennoblecer sus espacios vitales merece también la condición de artista. Es una señora que hace mantelitos, que pinta también de alguna manera, o alguien que ordena su casa, o un DJ, no sé, gente que propone de alguna manera ocupar el mundo de una manera distinta, me parece que tiene un valor. Y creo que los artistas que los arquitectos tienen que tener conciencia de eso. Ustedes son
artistas también, ¿no? De alguna manera son pensadores del espacio público, del espacio social, del espacio en general. Entonces tienen que ennoblecer su práctica de considerarse gente que trabaja con una materialidad muy poderosa. Lo que ustedes van a realizar no van a ser siempre construcciones, ni espacio, como dicen los españoles, mojones, así como un espacio, algo que queda instalado ahí. No, son regalos a la ciudad, son regalos a la historia también espacial de un país. Entonces es clave que tengan una visión poderosa respecto a lo que van a emplazar. O sea, consideren la poesía cuando hagan sus proyectos. Consideren por dónde llega el sol, no sé, el viento, la toponimia de los espacios. Para que después uno diga, sí, un nieto de usted, un hijo de usted diga, sí, mi papá, mi mamá construyó esto y le regaló al país este regalo, ¿no? Este legado. Y lo visual, ¿cómo entra lo visual? Porque hay dos momentos, ¿no es cierto? Hay uno que en la escritura, en la composición individual, a que hacía referencia Enrique y Alejandra, del poeta frente al libro. Pueden haber decisiones visuales respecto a la diagramación o el tipo de formato en que se edita, etcétera. Pero también en el escenario, ¿no es cierto?, hay decisiones visuales. En el caso tuyo, Samuel, es muy notorio, porque tú compones estos verdaderos cuadros en tus performances / lecturas, que siempre involucran las dos cosas, acción y lectura, ¿no es cierto? Pero compones estos cuadros, sacas tu bolsita, sacas tus cosas, vienes con tu camisa brillante. Hay elementos a los que hoy día echaste mano, no sé si eran chocolates, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco esa construcción que no es un apoyo, no es accesorio, sino que forma parte principal de tu cuadro, de lo que tú muestras, el empleo de estos elementos. Cuéntanos un poco en lo que hiciste hoy día, qué podemos ver de lo que vimos. Me interesa el diálogo entre economía y arte, porque la economía es realmente por donde pasan las grandes decisiones políticas de un país, donde se juega también toda la discursividad que estamos nosotros así como viviendo diariamente. O sea, basta comprender la radio en la mañana o ver la televisión y lo primero que sale son los precios del dólar, cómo se juega la bolsa, o sea, cosas que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Pero algo pasa que seguramente esos datos forman parte definen nuestra cotidianidad. Entonces me ha interesado un poco de alguna manera leer esos cuadros, leer esas estadísticas, leer toda esa discursividad y armar una visualidad, porque yo vivo en la periferia, vivo fuera de Santiago, entonces he pasado 30 años en micro, así me toca estar mucho arriba de medios de transporte, del tren, de taxi, etcétera. Entonces he desarrollado una observación, creo, poderosa con el contexto que me toca cruzar. Paso de trámites del banco a calles abandonadas, paso de centros comerciales a bibliotecas, entonces estoy constantemente observando y de alguna manera yo he tratado siento que soy como una esponja crítica también de agarrar eso que uno va mirando. Entonces, por eso cuando hago acciones, que generalmente nunca las repito, las estoy trabajando sí permanentemente y digo, bueno, aquí la voy a hacer. Tengo una invitación para tal lugar, acá la voy a hacer. Entonces estoy como atento. Tengo bastante definido el plan de acción de cómo operar. Entonces, tomo elementos que voy observando, que como que los fotografío en la memoria y voy pensando cómo resuelvo los cuadros. Y claro, yo creo que la performance, de alguna manera, el arte con el cuerpo, es una escritura. Que no tenemos la misma ventaja que tienen los colegas poetas, ¿no? Que la palabra poeta con mayúscula tiene un estatuto muy importante en la cultura. O sea, uno dice, es un poeta, pero dice, un performer, ¿qué es un performer, no? Entonces, pertenezco a una generación de gente que ha trabajado de alguna manera para llevar en su cuerpo lo que va observando. Y eso es como un trabajo bien interesante y estimulante. Al yo performar con ciertos elementos visuales, de alguna manera estoy refiriendo a lo que estoy observando. Eso nos diferencia un poco del teatro, porque tal vez si fuera actor vendría disfrazado de mendigo o de rey, pero trato de agarrar ciertos elementos tomados de la realidad.
Entonces, por ejemplo, eso que hice con los chocolates, hace rato lo venía pesquisando porque en el metro suben muchos vendedores, ¿no? Hay una embestida feroz de vendedores en el metro. Y me llamó la atención cómo suena ese ova ova. Que además yo estaba metido como con una idea de leer, buscar la africanidad en la cultura chilena de ciertos elementos que andan por ahí flotando y que tal vez no los tenemos pesquisados. Entonces la idea de ova, 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 me imaginó como esos cantos africanos, esas como sonoridades caribeñas. Entonces dije, oye, qué alucinante, qué alucinante. ¿Cómo puedo llevarlo para la performance? Y dije, ya, lo voy a llevar acá, en la universidad, qué interesante, de haber buen micrófono. Y ahí fue armando también Cruce. Era una obra que no he presentado, que lo he hecho con otras cosas, pero me gustó cómo sonaba. Entonces para eso construí un personaje que era como esto de como de luces de árbol de Pascua vieja, tratando de inventar una idea de árbol navideño pobre, así como de árbol navideño precario, ¿no? Como de luces sin brillo, de fantasía así fatua. Y así trato de fusionar algunos elementos de poemas que tengo escritos, que los recorto, los reensamblo, nunca son los mismos, yo nunca he leído nada igual, siempre lo cambio. Entonces, claro, como los performistas somos el aquí y el ahora, tengo que jugármela porque no va a haber ni un libro tal vez que dé cuenta de esas operaciones, ¿cachai?, que he hecho con el lenguaje. Entonces, para mí es fundamental venir y poner el cuerpo para conversar con los alumnos, gente que no. Y la fuerza con la que despliegas estos elementos que son muchas veces basura, incluso. Todo el rato. En fin, te he visto hacer cosas notables cuando arrastraste en un carrito una botella de Coca-Cola, me acuerdo una vez. Te he visto montones, muy interesantes con el uso de estos instrumentos, ¿no es cierto?, visuales. Por una parte, claro, he hecho esa cosa también más así como fragmentaria, como de piso, orillera, por así llamarlo, pero también me ha interesado mucho el periodismo y he escrito algunas cosas y he dialogado con algunos proyectos literarios también, pero bueno, he sacado más la cara por la cosa performática. Pero creo que uno no tiene que ser solo uno, también tiene que ser varias cosas. Entonces, también, claro, vengo también un poco de esta cosa de la ocupación del escenario, porque también tengo un pasado de dramaturgo. O sea, escribí teatro y trabajé en escena, entonces no me molestan los espacios escénicos, también puedo ocuparlos desde ahí. Sí, porque tú eres una figura que es imponente en un escenario, tienes una voz, tienes una mirada, eres capaz de conectar con la mirada del público de una manera muy intensa, muy, muy poderosa. Hoy día desnuda de mayor acompañamiento, pero en otras ocasiones yo te he visto circular por la audiencia. Hay por ahí algunos videos de nuestros tiempos mozos, donde integras a la audiencia en tu performance, en tu lectura, y haces del texto un ejercicio colectivo. Y en el caso de Enrique, por otro lado, el acompañamiento con bandas. Tú has tenido, ahí hay un sello, una marca que tú has instalado del poeta rockero, del poeta con banda de rock. Cuéntenme los dos cómo surge esta inquietud por salirse del libro y transformar la lectura en una performance. Bien, también. bueno, ¿qué pasa con la dimensión espacial, la dimensión sonora, la dimensión de la imagen del poema? O sea, el poema no es solamente lo que está escrito, también se transmite a través del aire, y siempre tuve esa inquietud, y como dije al principio, yo me influyo por los lugares donde estoy y hago la performance. De repente, es cierto, me gusta a mí el minimalismo también, porque ya mi presencia escénica es fuerte. Entonces, eso antes, cuando no me conocía, claro, hacía un montón de cosas, y también me interesaba, como quería estudiar de la performance y todo, pero una vez yo estaba en Alemania y estudié con un señor, un performer increíble, que me enseñó, me hizo ver la presencia escénica que yo tenía, que no necesitaba nada más. Y eso me gusta transmitirlo también ahora con el canto, que en realidad un poema es un trabajo alquímico con las emociones, y que a veces no es necesario tampoco la palabra. Entonces, tampoco me gusta ser como minimalista y dejar que eso energético hable.
y que entregarlo, y por eso ocupo el cuerpo, y en ese sentido, sí, claro, hago un trabajo performático, pero a mí lo que a la vez también soy como bien a la antigua, me fascina la opulencia del lenguaje. O sea, si tú hablas dónde está la imagen, en mí está la imagen, en la imagen poética. Lo que quiero hacer en el escenario es que brille la palabra poética, y en eso soy como muy tradicional, ¿no? Pero a la vez también siento dentro de esa tradición es necesario salir de la página. Yo me conecto como con la poesía cuando era cantada, ¿no? Cuando la poesía era, surgía también en el diario vivir como una tecnología mágica, una tecnología sanadora también. Y también, por ejemplo, me conecto harto con el trabajo de Samuel, todas las emociones, los registros. Tengo algunas otras performances que no son como las de hoy día, donde me gusta explorar como en el absurdo, en el ridículo, en cosas que las mujeres normalmente no se atreven. También me gusta eso, pero lo veo como desde lo energético. Entonces es una exploración. Cada vez que estás ahí arriba del escenario es nuevo, no sabes si te va a resultar bien, si te va a resultar mal, pero da lo mismo eso, porque es como una expresión y un compartir energético. Así lo veo. Trabajar con músicos o trabajar en cualquier disciplina colectiva implica que uno ya no tiene el control sobre su obra, y eso fue crucial para mí. Como propuso una especie de guión con poemas ya publicados, etcétera. Incluso le mandaba así como audios de cómo quería que sonara, o escúchate a tal artista. Me acuerdo trabajando con el principal compositor, Gonzalo Planet, yendo a conciertos, llevándolo a conciertos de bandas que a mí me gustaban. Todo esto surge, al igual que la poesía, del deseo, del placer que está vinculado a eso también, ¿no? A mí me encanta la música. Y entonces, trabajando con ellos, era bien loco porque en el camino me di cuenta que... Y además hicimos videos, como vieron los de acá. A propósito, traje los arquitectónicos y no los que yo aparezco. Pero hay todo un trabajo de cómo uno le pone imagen a cosas que yo, concuerdo con Alejandra, ya tenían imagen. Mis poemas yo siento que son pura imagen. Y después había que ponerle música a algo que ya tenía música. Entonces, ¿cómo hacía para no hacer esos videos de YouTube que dicen como la rosa y ponen una rosa, ¿no? Como el PowerPoint, así tipo el sol y muestran el sol, ¿no? ¿Cómo hacía la derivada en términos matemáticos, ¿no? Como la derivada de esto mismo, ¿no? Música a la música, imagen a la imagen, y que tuviera sentido. Y fue la primera vez que, y no era tan chico, de estar pensando como sobre la hoja en blanco, estar pensando conceptualmente lo que voy a hacer. Mi manera de escribir hasta entonces era el impulso del poema, la emoción radical que sentía en la calle frente a algo, y escribirlo en la libreta, y después de meses miraba toda mi libreta y me daba cuenta que había estado escribiendo sobre lo mismo, y esas obsesiones se convertían en poemas. Todo eso cambió con la idea del disco, ¿no? Y que además traía la canción en la cabeza, llegaba al estudio de grabación y el bajista proponía algo distinto, el baterista otra cosa, y así iba, o las voces iban cambiando, etc. Ahora, hasta ahí yo trabajaba además en una oficina, tenía trabajo de jornada completa burocrática, digamos. Y entonces tenía muchísimos fragmentos narrativos, y me empecé a dar cuenta que esos fragmentos narrativos deseaban ser otra cosa, que el poema me lo impedía. Y fue que empecé a escribir esa novela, que fue la primera y que salió publicada. Y luego, escribiendo la novela, ya en mis poemas me fui liberando la necesidad de contar. Me di cuenta que los poemas de mis primeros libros contaban mucho, eran muy narrativos. Y así, como de pronto uno abre un poco una puerta, como las que han señalado acá los invitados, y se abren 20 cosas más, digamos. Ya no hay como vuelta atrás con eso. A mí me empezó a pasar con la traducción. Para mí traducir también es un proceso creativo, naturalmente. Lo que uno lee, son todas esas palabras que uno lee son del traductor, no son de quien las escribió originalmente, y etcétera. Entonces, como en mi caso, y como ya no puedo parar, digamos, ya están 1000 cosas dando vueltas, y si de pronto el argumento que se me ocurre es más bien analítico, se termina armando una especie de ensayo. Si es más bien una imagen, lo que trato de mostrar en mis talleres es argumentar con imágenes, ¿no? Y quisiera cerrar un poco con la idea de la imagen y con ese argumento, porque una cosa clave en la escritura es como mostrar y no explicar, ¿no? Como que hacer que el efecto suceda en ustedes, que si yo les cuento
un poema en el cual yo siento dolor, el dolor lo sienten ustedes y no digan, uy, que mucho dolor el que siente el señor Winter, digamos, ¿no? El dolor lo pueda comunicar, de algún modo convencer a la literatura de que algo que, ¿por qué a ustedes les va a importar lo que yo les quiera decir? Entonces, ¿cómo vuelvo yo importante para ustedes lo que estoy diciendo? Y hay muchas maneras, ¿no? Y hablándolo de la imagen, que fue la pregunta que le hizo Martina Samuel y que un poco contestó también Alejandra, creo que hay muchos planos de la imagen. Por ejemplo, el último poema, supongamos, de los que el que recité, el de Habían dos niñitos, no el del hermano. Ese poema, si ustedes ven la página, es un bloque. Visualmente, ustedes ven un bloque, o sea, hay un ritmo que es visual, no es un ritmo que es del oído, es un ritmo de la mancha en la página. Todos los versos son casi igual de ancho. Y eso genera como ese corte del que estoy hablando. Hay una imagen que no es la imagen poética, sino que es la imagen de las palabras desplegadas en la hoja. Hay otra imagen que supongamos, no sé, los dientes de leche o el crategüe de lo que está hablando el poema, ¿no? Y lo que puede provocar desde ahí. Y bueno, y otra es ponerlo en vivo con eso, ¿no? Y claro, a mí me interesa también como ese esplendor de la palabra. Entonces siento que ya es mucho con que yo esté presente y trato de no intervenir más que con mi pura presencia, que ya tiene un montón de ruidos, por ponerlo de esa manera, ¿no? Y por eso creo que el video tampoco puede ser de fondo, ¿no? Y se habrán dado cuenta que esos videos de algún modo tomaba preponderancia la imagen por momento y por otro tomaba preponderancia la palabra. Y eso es sumamente arquitectónico, ¿no? Hay momentos en que la arquitectura tiene que tomar todo el protagonismo y hay otro que es la habitabilidad, ¿no? En que la arquitectura pasa a una especie de segundo plano, ¿no? Y eso, bueno, probablemente conozcan el trabajo de Rogelio Salmona, que es como el gran arquitecto colombiano. Tuve la suerte de vivir en uno de esos edificios y bueno, investigué mucho sobre su trabajo. Y claro, él desafiaba ese espacio de lo público y lo privado, que también se ha conversado aquí. Y uno está entrando al edificio sin darse cuenta que ya está en espacio privado, digamos, están como parte del espacio público. Pero una vez adentro del departamento, todo eso se achica para el calor de hogar, digamos, ¿no? Y eso opera de otra manera. Y creo que en esa tensión también se la juega la poesía, ¿no? Como, por eso no funciona cuando es muy grandilocuente, no funciona cuando es demasiado íntima, opera también en esos equilibrios público-privado, por ejemplo, en botar esas barreras también de género literario y también de género sexual, ¿no? Como de qué es público, qué es privado, qué es habitable, qué es visible, qué es lo que uno disfruta con la vista y qué es lo que uno disfruta con las manos, ¿no? Y un poco en esa operación, en esa sinestesia, se juega ese desarrollo y a eso se lo debo, por supuesto, a los músicos en el disco o a los colegas en cosas así. Dense cuenta cuando ustedes investiguen a un escritor que les gusta, una escritora que les gusta, un arquitecto que les interesa, nunca está solo, siempre son 3 o 4 alrededor. Si uno dice, uy, me gusta la poesía china, por decir, casi todos los poetas chinos que me gustan son todos del siglo VII y se conocían. O me gusta la filosofía griega y es casi toda del V a.C. y se conocían. Quiero decir que el espacio creativo no es de genio, es colectivo. Y en eso cumple una labor fundamental la imagen y la política. El espacio que hay entre un pilar y otro, en arquitectura se llama luz. ¿Se sigue llamando luz? ¿Se los pasan así? Y claro, lo dicen de manera muy natural, ¿no? Mi papá que tiene creatividad cero, es ingeniero, ¿no? Pero creatividad cero. Y es bien impresionante darme cuenta que de verdad no puede imaginarse las cosas. Y trabajó 40 años de su vida haciendo edificios, 30 años. Me hablaba de la luz, pero como quien está diciendo esto es un sofá, ¿no? Como sin darse cuenta de la carga enorme de eso. Luz es todo el espacio que no requiere soporte. Y tú señalas, por ejemplo, del barroco, me interesa mucho esa poesía, o sea, esa luz, cuánto aguanta esa luz sin soporte. Y opero un poco desde ese lugar. Y yo creo, por ejemplo, pienso en el poema Sol, es más largo. Perdón, me cito las cosas que escucharon, ¿no? Para que sea como concreto, ¿no? ¿Cuánto aguanta ese poema? ¿Cuánto más puede durar si es que no le pongo esos pilares que son las reiteraciones, como los coros de la música, ¿no? Hay una cosa que se va reiterando. Cuando uno escucha Bach, por decir en música, ¿no? Y uno dice, aquí hay originalidad, pero también hay una reiteración de todo lo previo, ¿sí? Yo creo que el soporte en poesía, ese coro, el pilar literalmente en arquitectura, ese reconocimiento de la tradición en la música, por nombrar tres disciplinas cuyo centro es el tiempo, o sea, no hay música sin tiempo, no hay arquitectura ni poesía sin tiempo, creo que se refleja muy bien en un concepto que es de la ciencia de la biología, de Maturana y de Varela, chilenos, que hablan de la autopoiesis, que es la capacidad
de poder de los seres vivos, de mantenerse vivos, a no extinguirse, por una mezcla exacta entre cuánto mantienen igual y cuánto cambian. Si yo experimento por completo, y estoy mucho más cerca de eso en el último libro, en Lengua de Señas, si solo experimento ese aspecto material del lenguaje, puedo llegar a una originalidad que pierde todo grado de comunicabilidad. Y si yo tengo un informe, un aviso de marketing, por ejemplo, es mera comunicabilidad sin ningún tipo de originalidad o de desarrollo más allá de lo que dice, ¿no? Entonces yo creo que ese espacio del tiempo que tú señalas es de algún modo la búsqueda del equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Y a mí en particular me gustan mucho esos poemas que solo suceden cuando uno los lee, que uno no podría decir como, mira, el poema trata sobre tal cosa. Yo con una novela digo, la novela trata de tal y tal cosa. En el poema esos que uno no puede decir, que pasan, uno lo abre y dice, aquí no sé qué, usan dedícticos, aquí, ahora, etcétera. O ayer, y ese ayer es distinto cada vez, ¿no? Técnicas como ambiguas de que hacen que solo suceda. Yo lo leo y me está pasando solo a mí en ese momento que lo estoy leyendo, en esa experiencia, ¿sí? Y creo, me gusta la cita, lo que dices de María Zambrano, ¿no? Que teniendo, o sea, a mí me parece crucial lo que ella ve con esa lectura de la filosofía, de la poesía, y creo que lo que tú vinculas del tiempo le aporta al pensamiento de María Zambrano, en cuanto también asume de algún modo que la poesía es contingente. ¿Por qué? Porque el tiempo solo puede estar pasando cuando uno recorre el edificio, cuando uno lee el poema. Y eso uno lo hace dentro de su propio contexto. Y en eso yo he luchado mucho por sacar a la poesía un poco del lugar que decía Samuel con cierta ironía, ¿no? Como del poeta, como si los poetas no vivieran la vida real también, ¿no? Como si la poesía se pudiera hacer de espaldas a la explotación o a las guerras o a lo que sea que esté pasando, ¿no? Y entonces cuando la poesía tiene un tiempo, también tiene una vinculación con su entorno. Y ahí sí que se parece sin duda a la arquitectura. O sea, la arquitectura no puede siquiera imaginarse fuera del contexto con su entorno. La figura del tiempo me parece bien interesante porque yo la tomo desde la visión más política de trabajar las metáforas y las ideas del tiempo productivo. Entonces, de alguna manera, mi conciencia de performance sería como hacer un hackeo también a la idea del tiempo que se usa para la producción de bienes y servicios, bienes y consumo, o sea, toda esa imagen que tiene la figura del tiempo en la economía política. Y claro, María Zambrano también me ayuda respecto a los vínculos que ella establece entre la filosofía y la poesía. Y creo, pensando ahí cómo construir un triángulo entre esas tres imágenes, me interesa desde el cuerpo crear un tiempo que sea afable y consciente de la ocupación de los lugares. Entonces, soy un caminante, soy un nadante, por así decir, que paso de distintas nadas, pero siempre con una conciencia muy concienciado respecto a lo que voy viviendo y a lo que voy también observando. Me preocupa harto eso de la cosa que del cronos, ¿no? Porque siento que el arte tiene poco tiempo realmente, como que no hay demasiado, se le acabó al arte esas magnitudes bíblicas. Entonces, por eso en mi trabajo se ha dado como esa cosa, lo he tenido que hacer como de choque, así como lo que tienen los actores, por ejemplo, que el tiempo de atención es breve, entonces hay que dar como ahí como un shock, así. Nos abre otro canal, otro puente, otra dimensión respecto a esta figura dictatorial que se llama realidad, ¿no? Que como que lo que vemos es lo único que existe. Y la poesía creo que es como una suerte de hándicap, así como que nos permite mirar fractalmente el espacio que nos circunda. Nos hace más felices porque lenguajeamos imágenes, podemos ficcionar realidades y nos ennoblece también porque creo que hay una tendencia muy fuerte a deshumanizar lo humano, a desujetizar el sujeto. Es decir, tú no eres nadie, tú eres un número, tú eres una cifra. De alguna manera la poesía hace que
interaccionemos tú y yo como si ambos fuésemos obras de arte. Entonces eso es muy lindo. Creo que hoy hay una ansiedad, un exitismo, una violencia de cómo se impone el mundo y cómo la mayoría de las personas también lo reproducen en sus propios micromundos, ¿no? Como hablando mal del vecino, o del colega, o de lo que sea, y como tratando de protegerse en núcleos familiares, en que no haya extraños, protegerse a nivel país también de eso. Hay un montón de energías basadas en la ignorancia que son horrorosas, ¿no? Y que hacen que una vida que en muchos aspectos está mucho más resuelta que en cualquier otro momento de la humanidad, se convierta en una especie de maquinaria de miedos, ¿no? Y yo creo que la poesía y otras disciplinas, no solo la poesía, pero otras disciplinas también, son justamente el espacio en que uno puede hallarse en aquello que ese sistema no está valorando, ¿no? Que justamente desde los lugares más comunes de la poesía, desde el sentimiento, desde el canto de la tribu, desde la expresión, desde el lugar como de sentirse parte de algo, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Cuando uno se puede poner en el lugar del otro, que es lo que permite la literatura, uno ya deja de odiar con facilidad, deja de desear mal con facilidad. Pero fuera de eso, la poesía es lenguaje y es el único lugar en que las palabras no cumplen otro fin. Si yo soy publicista, las palabras tienen que convencer de comprar un producto. Si yo soy, como era, abogado, las palabras tienen que prescribir una conducta, convencer a un juez, etc. Si ustedes son arquitectos, las palabras que van a usar en la arquitectura son aquellas necesarias para que el proyecto que se lleva a cabo se comunique de la manera que ustedes lo imaginaron, etcétera, etcétera. En la poesía no. La poesía está en las palabras despojadas de una necesidad ulterior. Ahí las palabras juegan en sí mismas, ahí las palabras luchan, si quieren, entre ellas, ¿no? Se empiezan a relacionar por afinidad de cómo suenan, de cómo de pronto se refieren a algo completamente distinto, imaginativo, etc. Entonces hay dos planos, uno humano, que lo que nos constituye como humanos creo que se juega en la poesía, y por otro lado está el tema del lenguaje, que nosotros usamos el lenguaje, lo que nos constituye también como desde el lenguaje, en todo lo demás, este es el espacio en que el lenguaje prueba sus propios límites, ¿no? y los traspasa. Entonces estoy de acuerdo con que no se debe no plantear como un deber nada, pero sí yo hago una recomendación fuertísima y mi experiencia con quienes empiezan a leer poesía, con los talleres, con las lecturas, etc., es solo positiva. O sea, solamente la vida tiene más sentido cuando uno es más que aquello que el lenguaje funcional revela. Por eso tanta la desilusión hoy en día, ¿no? Por eso uno puede volver, supongamos, a Wittgenstein, por ejemplo, y decir como, bueno, es que hay algo más que lo que el lenguaje, porque si uno se pregunta, si uno se hace la pregunta de cuál es el sentido de la vida, decae, porque naturalmente la respuesta es ninguno. El sentido está en el hacer, en lo que uno hace, ¿no? Yo creo que la poesía es un constante hacer, es un constante hacer que no tiene un resultado externo. Y en ese mero gesto, ¿no? Como en el de escuchar música, por decir, opera gran parte de lo que somos y de lo que olvidamos que somos. Entonces a mí me parece que es crucial, o sea, fuertemente recomendable mantenerlo. Cuando se levanten, lean un poema diario, cuando se levanten, eso a uno de inmediato lo conecta con un lugar menos ramplón. Y incluso los que estamos adentro nos pasa, ¿no? Trabajando en oficina o en mi caso escribiendo una novela, a mí se me olvidaba ese espacio. Este año, dando las clases, escribiendo esta novela larga, se me olvidaba ese espacio de la poesía. Un poemita diario en la mañana, a uno lo pone a pensar en otro lugar de vinculación libre de cosas. Me parece solo recomendable, no hay pierde. Y como decían también, es gratis, o sea, está en internet, o sea, googleen cualquiera de nosotros, nadie va a hacer un negocio con que nos lean. ¿Cómo lo hacen con los niños enseñarles poesía? Que yo fui tía al jardín y sé cómo son los niños que son súper dispersos, vuela una mosca y ellos están ahí mirando la mosca. Es más fácil saberlo de ellos, cómo le enseñarían a los niños poesía, porque son súper visuales. Entonces le ponen un video y está ahí, por ejemplo, como él, está ahí mirándolo, y como él sería como el sonido, porque se distraen, le gusta mucho la música y eso. ¿Cómo junta esas dos cosas o cómo le enseñan a los niños? En el jardín hay que hacer mucho con sonido y con el cuerpo. Justamente mientras más chicos, más funciona la didáctica, la performance con ellos. Es bien
hacer juegos de sonido, de juegos que tengan que ver con el cuerpo, hacerlos también, empezar a ayudarlos a que se expresen y hacerlos sentir que tienen algo que decir y que lo pueden decir y que van a ser escuchados. Eso es muy importante para el futuro, para poder estar empoderados en la expresión y no que se bloqueen, que es uno de los grandes problemas que ocurren con los niños cuando entran a escolarizarse. Si en el kinder están todavía libres, todavía no los obligan a entrar en la letra, ¿no? y su mente está poblada de imágenes, de cuentos, de sonidos. Cuando entran al colegio primero básico los obligan hacia una escolarización brutal y les empiezan a solamente a usar el hemisferio izquierdo, el hemisferio lo lógico, lo encasillan ahí y eso es súper nocivo para los niños. Entonces, antes de los 9 años hay que hacer que ese niño, esa niña tenga la experiencia de que es un ser creador, que puede crear y que eso está bien, ¿no? O sea, todo como las investigaciones de la neurociencia, cómo se aprende, o sea, habla de eso, de si hay una experiencia mala, por ejemplo, tuviste un profe que te trató mal o te bloqueó, te vio la ortografía antes del contenido, por ejemplo, que es algo muy típico, y te bloqueó con eso, es una experiencia negativa, pero también si tú tienes como niño o niña una experiencia positiva con crear, te queda para siempre, para toda la vida. Entonces, antes de los 9 años es muy importante tener la experiencia del ser creador. Y después de los 9 años es muy importante tener herramientas para entender el mundo, ¿no? Porque ahí empieza ya el niño, ya no está tan protegido, ya se da cuenta que el mundo es un lugar así frío, doloroso, donde está solo. Entonces la poesía le ayuda a tener maneras de entender el mundo y poder gestionar su subjetividad, y mientras más pequeños lo aprenden, mejor, se benefician de la poesía. No que todos van a ser Pablo Neruda, ¿no? Pero sí se van a beneficiar de lo que es la educación poética para siempre. Así que ese es como súper rápido y a grosso modo un poco cómo se puede ir trabajando con la poesía en las distintas etapas de la escolaridad. Sí, espero haberte respondido tu pregunta. Genera una empatía con lo que pasa día a día, con una sociedad acelerada, quizás muchas penas o mucha alegría. Y yo personalmente escribo cuando estoy en malos momentos o cuando estoy feliz, siento que es necesario soltar la mano. Con respecto al rap, que es también, yo lo considero una poesía con ritmo. Me gustaría saber la opinión de ustedes, cómo lo ven, porque estoy enfrente de poetas, no es solamente un artista de la calle. Entonces me gustaría saber su perspectiva sobre eso. Yo creo que parte del cambio que justamente genera la poesía es justamente un cambio a nivel de lenguaje, ¿no? Y yo trataría justamente de evitar esa jerarquía, aunque nos convengan, ¿no? Yo creo que el espacio es curioso porque el espacio como medio como divino, casi de sacramental que tiene el poeta, no favorece a la poesía, porque hace que mucha gente muy capaz se aleje de ella y que queden justamente los tontos graves a cargo de la poesía, digamos. O sea, en cualquier otro lugar, digo, yo no te puedo decir, mira, bueno, se me olvidó hasta el nombre, pero había un futbolista que era muy lento, que fue capitán de la Universidad de Chile, se me olvidó el Pepe Roja. Yo no les puedo decir con el Pepe Roja, decirles, miren, les traigo un lateral que es súper rápido, el Pepe Roja, porque es lento, o sea, porque todo el mundo ve fútbol y sabe que es lento, ¿no? Con los novelistas pasa igual, la gente lee novelas, entonces uno no puede vender humo, digamos, y cuando la poesía queda despojada de personas sensibles que, como me está contando Martín, que pueden rimar bien, que están metidos musicalmente en el texto, cuando la poesía está lejana de eso y se pierde a esas personas por estar cooptada por los que supuestamente tenemos esa conexión con lo divino, lo que sea, la que pierde la poesía, claramente, creo yo. Respecto al rap, yo reconozco que no es un género musical que a mí me entusiasme tanto, ni el que yo sea tan cercano,
pero sí me interesa mucho el fenómeno de la supervivencia de la rima y del metro. Me parece que la rima y el metro hoy están más vivos que nunca, y otro de los errores de la poesía es justamente enseñarla como si lo último relevante se hiciera en el barroco del siglo de oro, o en determinados movimientos entre verso libre y metro de las vanguardias, ¿no? Casi todo lo que yo he escrito está vinculado a alguna noción de metro, sea para quebrarlo, sea para ponerlo evidente. Cuando digo metro, es una suma de sílabas, para los que no lo tengan como tan familiarizados, ¿no? Una suma de sílabas. Si ustedes escuchan una canción de Violeta Parra, lo más probable es que sea octosílabos, que sean décimas, que vayan de 8 en 8. Y ustedes van al último lugar de alguien, supongamos, analfabeto en Japón o un analfabeto en Chile, y escriben estas cosas que son haikus de 5, 7 y 5, o cuecas que son de 5, 7 y 5. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que un analfabeto en Japón y un analfabeto en Chile hayan compuesto esto sin conocerse y es el mismo ritmo? Yo creo que hay un ritmo humano cercano al corazón, a la respiración, que genera ciertos patrones de memoria. Para mí, el rap, el hip hop como mantenedores de eso me parece maravilloso. Y además, sin duda, como una especie de lira popular, lo que se colgaba en las plazas, o del rayado de los muros en su momento, me parece a mí que es una manera de llamado de atención sobre lo cual los grandes medios y los grandes intereses no están al tanto. Entonces, me denuncian cosas muy específicas. Entonces, si yo estoy tomando un Transmilenio en Bogotá o me tomo un Transantiago en Chile, lo que me denuncia el rapero que se sube es algo completamente distinto, lo que me rima es algo completamente distinto. Y esa noción de realidad y mantención de la tradición, de nuevo, como la autopoiesis, me parecen cruciales del hip hop. Entonces, te reconozco que yo no lo sigo como melómano, como fan, pero sí lo sigo como fenómeno social que me interesa de qué me estoy perdiendo de esto, ¿no? Y creo que ciertas estructuras también me sirven dentro de la propia escritura. O sea, me siento cercano en la oralidad de lo que hago y en el uso de métodos clásicos me siento cercano yo a lo que hace el hip hop, sin ser yo. Cuando, al menos en mi generación, la distinción era entre hip hopero y metalero, y yo era metalero. Pero es una distinción adolescente, digamos. Creo que ahora me interesa, de hecho me interesa mucho más como fenómeno el hip hop que el metal, aunque siga yendo a conciertos de metal. Bueno, a mí me encanta el rap, la verdad, el hip hop, todo. O sea, me fascina el fenómeno, me encanta escucharlo, verlo en la calle, me encantan las peleas que se hacen, así como estos debates que... y yo lo asocio harto a la poesía popular chilena, ¿no? A la lira. ¿Por qué? Porque trabajan con pie forzado, ¿no? Trabajan con estructura, recursos mnemotécnicos que ayudan a la memoria. O sea, lo que tienen en común el rapero con el poeta popular, que son ellos y su imaginación y su habilidad, nada más, ¿no? O sea, nosotros tenemos más recursos, además somos más letrados, tal vez los poetas, hemos leído más y siempre estamos con todo el tema de la fase de escribir, de después corregir, editar. Tiene todo algo como mucho más literatoso. En cambio, el rap y la poesía popular es como del momento, instantánea, tiene lo que es la improvisación. Y voy a contar una anécdota que no sé, a lo mejor algunos de ustedes fueron, que fue como un round, era poetas populares versus poetas, ¿no? Poetas como de salón, claro. Y me acuerdo que había muchos poetas de salón, estaba Zurita, estaba Mehmet, estaba Oscar Ján, bueno, casi puros hombres, ¿no? Que también es como típico, y habían como 2 o 3 poetas populares. Entonces, oye, ¿sabes que le dieron samba canuta a los poetas? Es que no, los poetas no pudieron inventar en el momento ni un solo poema, ni uno solo. En cambio, los poetas populares, pero se peinaron, el público les daba palabra y ellos inventaban y hablaban de todo, y con ritmo, con presencia, con humor, con política, con todo. Entonces, de verdad, donde está la verdadera creatividad del pueblo está ahí. Y yo lo valoro un montón, a mí me encanta y espero que lo sigan haciendo. Y es además muy refinado y muy difícil improvisar de esa manera. Pues no lo podemos hacer nosotros. A mí también me encantan esos cánticos extraños que muchas veces dicen más de lo que las letras
los encierran. A veces pueden haber letras muy básicas y elementales, sin duda, con garabatos entre medio, sobre todo lo que ocurre, por ejemplo, en los barrios más populares, donde se escucha una lírica más rabiosa. Pero creo que lo que subyace por dentro, por abajo, es una rítmica muy poderosa que habla de mucha información cultural, que trae noticias de traspasos, de recorridos continentales, África, América Latina, todas las rítmicas, todas las sonoridades que modelaron nuestro continente, ¿no? Que es un continente lleno de cruces, de tránsito. Entonces, cuando escucho esa sonoridad, me emociona, es una cosa bien poderosa lo que ocurre ahí con el sonido. Porque el sonido es como anárquico y barroco también, entonces muchas veces escapa a nuestro ordenamiento lógico y algo ocurre que tiene como un descontrol, así como muy sugerente, ¿no? Para activar el sensorium, la sensibilidad de alguna persona o de alguien que la escucha. Muchas gracias. Ha sido una jornada realmente muy interesante. Espero que ustedes se hayan quedado con algo. Bitácora sobre esto para mañana. Así que sí. Mañana es viernes, ¿o no? Sí. Entonces, ahí van a poder procesar todo lo que hoy día vieron. Y